Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al concurso Bolsa Millonaria. Mi nombre es Nicolás Sánchez Anzola, soy funcionario de la Bolsa de Valores de Colombia y el día de hoy les voy a hablar sobre el análisis técnico de los mercados financieros y cómo a través de esta herramienta podrán ustedes realizar operaciones en la Bolsa de Valores. ¿Qué es el análisis técnico? El análisis técnico es el estudio del comportamiento de un activo o un mercado mediante el uso de los gráficos y tiene el propósito de predecir movimientos o tendencias futuras del precio. El análisis técnico normalmente incluye dos tipos de análisis, el análisis del comportamiento de los precios y relacionarlo también con el comportamiento de los volúmenes de negociación. El análisis técnico incluye diferentes análisis y diferentes teorías, entre ellas la teoría de Dow, la teoría de las ondas de Elliott, la teoría del análisis técnico estadístico y todo el tema de los patrones de las velas japonesas. Y adicionalmente podemos dividir este tipo de análisis en dos tipos, el análisis chartista con todo lo relacionado al análisis de los gráficos y el análisis estadístico con todo el tema de los indicadores técnicos. Cuando realizamos análisis técnico podemos visualizar los precios a través de tres tipos de gráficas. La primera de ellas es el gráfico de líneas, que se caracteriza porque se crean únicamente con los precios de cierre de la negociación. Tenemos el gráfico de barras, que a diferencia del gráfico de líneas nos muestra cuatro precios: un precio de apertura, un precio máximo, un precio mínimo y un precio de cierre. Y finalmente tenemos el gráfico de velas japonesas, el más utilizado en análisis técnico, que al igual que el gráfico de barras nos da cuatro precios: el precio de apertura, máximo, mínimo y cierre, pero adicionalmente vemos que el cuerpo de la vela se sombrea de un color rojo o verde, indicando rojo cuando el precio tuvo una desvalorización o verde cuando tuvo una valorización en la jornada de negociación. Para el tema de análisis técnico nos vamos a concentrar más que todo en el tema de los gráficos de velas, ya que es el más utilizado y el que nos da mayor información. Y para leer este tipo de gráficos de velas tenemos que tener lo siguiente. Primero que todo, tenemos cuatro precios. La jornada de negociación inició acá, en la apertura. Este es el precio de apertura en la negociación. Durante la jornada tuvimos un precio mínimo que llegó hasta este nivel. Esta línea que estamos viendo acá la vamos a denominar la sombra inferior de la vela. Durante la jornada también tuvimos un precio máximo que llegó hasta este nivel. Esta línea de arriba la vamos a denominar la sombra superior de la vela. Y finalmente los precios terminaron y se ubicaron en este lado, que fue el cierre de la negociación. ¿Cuál fue la característica de esta vela? Una vela que tuvo un cierre superior a la apertura, es decir, los precios cerraron por encima del precio de apertura. Cuando ocurre esto, la vela se va a sombrear de un color verde. Adicionalmente, cuando tenemos un precio de cierre, al día siguiente el precio de cierre debería ser el precio de apertura. En este nivel o en esta vela vemos que el precio de apertura inició acá, tuvo un máximo en la jornada que llegó hasta este nivel, tuvo un precio mínimo y finalmente cerró en este nivel. Lo que vemos es que esta vela se caracteriza porque el precio de cierre fue inferior al precio de apertura, mostrándonos que tuvimos desvalorización de precios y por ende la vela se va a sombrear de color rojo. Las tendencias son muy importantes en el análisis técnico y básicamente uno de los principales objetivos del análisis técnico es determinar en qué dirección y en qué tendencia se encuentra un activo o un mercado. Con base en eso tenemos tres tipos de tendencias: una tendencia bajista, una tendencia alcista o una tendencia lateral. La característica de una tendencia bajista es que tenemos máximos, precios máximos cada vez menores y precios mínimos cada vez menores. Siempre que determinemos una tendencia bajista, la vamos a trazar identificando la unión o uniendo los precios máximos que ha tenido el activo del mercado. Cuando tenemos una tendencia alcista, su característica principal es que sus precios mínimos son cada vez mayores y sus precios máximos son cada vez mayores y siempre la vamos a trazar uniendo los puntos mínimos. Y finalmente tenemos una tendencia lateral. Una tendencia lateral se caracteriza por tener ausencia de una tendencia, porque está fluctuando entre un techo y un piso, entre una resistencia y un soporte. Y básicamente se caracteriza por tener un límite superior y un límite inferior donde están fluctuando los precios.
Este tipo de tendencias son muy importantes y siempre hay que clasificarlas en tres tipos de tendencias adicionales. Una tendencia que es más de largo plazo, que la vamos a denominar una tendencia que es primaria, una tendencia que es de mediano plazo, que la podemos denominar como una tendencia secundaria, y una tendencia de corto plazo, que la vamos a denominar una tendencia terciaria. En este gráfico lo que vemos es que en esta tendencia que va desde el punto 1 hasta el punto 5, vamos a decir que estamos viendo una tendencia que es alcista y que está mostrando una tendencia principal, una tendencia de largo plazo. Cuando vemos el punto del 1 al 2, estamos viendo una tendencia que es secundaria y es básicamente una corrección secundaria de la gran tendencia principal, que es alcista. Y finalmente, dentro de la onda que va del 1 al 2, tenemos o se dividen en ondas terciarias, que es la A, la B y la C, donde en esta tendencia bajista tenemos tanto tendencias alcistas como tendencias bajistas de corto plazo. Lo importante de identificar ese tipo de tendencias es en qué momento o en qué tendencia nosotros estamos invirtiendo. Si estamos invirtiendo en una tendencia de corto plazo, nos vamos a ubicar más que todo, o vamos a visualizar más que todo las tendencias terciarias y secundarias, pero si vamos a invertir a largo plazo, nos vamos a detener a identificar cuáles son las tendencias que son primarias o de largo plazo. En el análisis chartista, identificar soportes y resistencias es muy importante. Un soporte se identifica cuando la fuerza compradora supera a la vendedora, cuando la caída en precios podría verse limitada o cuando los soportes suelen ser mínimos anteriores. En este caso, lo que vemos en este gráfico es que los precios cuando llegan a este nivel encuentran un suelo, encuentran un piso, encuentran un soporte. Y en repetidas ocasiones cuando llegan a este nivel están encontrando un soporte importante. Esto lo que nos muestra es que la fuerza compradora está superando la fuerza vendedora. Por el contrario, cuando tenemos resistencias, lo que identificamos es que la fuerza vendedora supera la fuerza compradora, el incremento de los precios se puede ver limitado y las resistencias suelen ser máximos anteriores en la evolución de los precios. En este caso lo que vemos es que los precios están subiendo, llegan y encuentran un techo en este nivel, vuelven a rebotar, vuelven a encontrar un nivel de resistencia y esto lo que nos identifica es que este nivel es un nivel importante donde los precios se están viendo limitados hacia el alza y la fuerza vendedora está superando la fuerza compradora. Para determinar qué tan fuerte es una resistencia o un soporte hay que tener en cuenta varias técnicas. La primera de ellas es identificar cuántas veces ha respetado este nivel. En la mayoría de casos o en la mayoría de análisis, cuando más veces respeta ese nivel de resistencia o soporte, vamos a considerar que esa resistencia o soporte es muy importante y por ende vamos a ver retrocesos en esos niveles. Adicionalmente, la fuerza de ese nivel de resistencia o soporte aumenta entre mayor distancia se aleje el activo del soporte o resistencia luego tocarlo. Eso significa que cuando el precio toca este nivel de resistencia, automáticamente el precio lo empuja hacia abajo de una manera considerable, o cuando el precio está llegando hasta un soporte, automáticamente el mercado retrocede fuertemente hacia el alza. Otro tema importante puede ser el tiempo que ha permanecido como soporte o resistencia. En muchos casos, cuando vemos activos a largo plazo, vemos que respetan durante varios meses, varias semanas o en algunos casos varios años niveles de soportes o resistencias. También hay que tener en cuenta los niveles psicológicos de los precios. En algunos casos los soportes y resistencias actúan a través de los dígitos 00, 000, que es básicamente cuando los precios, por ejemplo, llegan hasta los niveles de los 100 pesos, 1000 pesos, 10.000 pesos, esos niveles van a ser considerados niveles psicológicos donde los precios pueden ver soportes o resistencias. Y hay que tener en cuenta que este soporte o esta resistencia en un futuro se van a convertir en su contrario, es decir, si por algún motivo vemos que los precios rompen o dan ruptura de este nivel de resistencia, vamos a determinar que esta resistencia en un futuro se va a convertir en un soporte para que luego los precios sigan subiendo. Uno de los temas relevantes del análisis técnico es poder primero identificar estos soportes y resistencias para poder, por ejemplo, vender en una resistencia o comprar en un soporte. Esto en una tendencia lateral funciona muy bien, vender la resistencia y comprar el soporte, y en algunos casos determinar cuándo se puede dar una ruptura de estos niveles. En este canal lateral lo que estamos viendo es cuándo se va a dar una ruptura hacia abajo para que empiece una tendencia bajista, o cuándo se va a dar una ruptura hacia el alza para empezar a determinar que va a empezar una tendencia que es alcista. ¿Cuándo
se dan estas rupturas. En este ejemplo vemos que esto fue un ruido. Un ruido significa que hubo una ruptura de este soporte, pero muy rápidamente los precios nuevamente ingresaron al canal, pero vamos a determinar en algunos casos cuándo realmente se da una ruptura y no necesariamente los precios vuelven a ingresar a los canales. ¿Cuándo se rompen o cuándo se da una ruptura de un soporte o una resistencia? Básicamente vamos a ponerle mucho cuidado, mucha atención cuando el precio del valor opera entre un 2.5% o un 3% por encima de la resistencia o por debajo del soporte. Cuando vemos que los precios ya están actuando por debajo de estos porcentajes, puede ser un indicio de que va a haber un cambio de la tendencia anterior. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que el cierre del día se ubique por encima de la resistencia o por debajo del soporte, respectivamente. Eso quiere decir que cuando veamos que los precios de cierre están ubicando por encima de la resistencia, estamos diciendo que efectivamente tuvimos una ruptura de esa resistencia, y cuando los precios se ubicaron o los precios de cierre se ubicaron por debajo del soporte, vamos a determinar que tuvimos una ruptura del soporte. Todas estas rupturas siempre las vamos a asociar con altos volúmenes de negociación. Esto quiere decir que cuando se da una ruptura de un nivel y lo relacionamos con los volúmenes de negociación en esa jornada, cuando tenemos volúmenes altos normalmente están asociados a rupturas de esos niveles, y es donde podemos tomar posiciones, ya sea si se da una ruptura hacia arriba de la resistencia, vamos a irnos largos, compradores, yéndonos con la tendencia alcista, y si vemos una ruptura a un nivel de soporte, un nivel bajo, un piso, con altos volúmenes de negociación, vamos a tomar una posición vendedora, vendiendo, teniendo la posibilidad de que los precios vayan a disminuir. Un tema muy relevante en el análisis chartista y en el tema de rupturas de un canal lateral o de un canal alcista o bajista son los denominados throwbacks o pullbacks. Esto quiere decir que tras la ruptura de un nivel, por ejemplo en este caso un nivel de resistencia, los activos o los precios de un activo tienden a buscar su tendencia previa para luego continuar con su movimiento alcista. En este caso tenemos una ruptura hacia el alza, los precios hacen un throwback, es decir, tratan de buscar la tendencia que tenían anteriormente, tocan, esta resistencia se está convirtiendo ahora en un soporte, como lo están viendo acá, para continuar con una tendencia alcista. Por el contrario, vamos a encontrar fenómenos de pullbacks cuando tenemos un soporte, los precios dan ruptura del soporte, normalmente los precios tienden a buscar la tendencia previa, este soporte ahora se va a encontrar con se va a volver una resistencia para luego continuar con una tendencia que es bajista. Todo este tipo de patrones chartistas, tenemos una variedad de patrones chartistas en análisis técnico. Tenemos, por ejemplo, patrones de cambio de tendencia que los denominamos dobles techos, dobles pisos, triples techos y triples pisos, hombros, cabezas, hombros y hombro, cabeza, hombro invertido. Tenemos técnicas de fondos redondeados y también tenemos muchos patrones que nos muestran continuación de una tendencia. Entre ellos los principales son los triángulos ascendentes, los triángulos simétricos, las banderas y los banderines y las cuñas en fase alcista y fase bajista. Los osciladores o indicadores técnicos hacen parte del tipo de análisis estadístico. Son modelos matemáticos aplicados a los datos de cotización de un activo, donde nos arrojan ya sean gráficos de líneas o gráficos con histogramas. Este tipo de indicadores nos ayudan a determinar cuándo un activo o cuándo un mercado está en tendencia sobrecomprada o cuándo está en una tendencia sobrevendida, y también nos ayuda a determinar si una tendencia está perdiendo fuerza o está ganando fuerza. Uno de los principales indicadores técnicos osciladores es el RSI, índice de fuerza relativa, o en sus palabras en inglés Relative Strength Index. Es un índice que fue creado por Giles Wilder en el 78 y nos ayuda a medir cuándo un mercado, cuándo un valor está en un nivel sobrecomprado, cuándo es un nivel sobrevendido. Se recomienda utilizar 14 periodos para el cálculo de este indicador, es decir, si estamos utilizando velas diarias, estamos viendo el comportamiento de un mercado con velas diarias, vamos a revisar que el RSI es el estudio de los últimos 14 días de negociación. Para decisiones de trading, para tomar decisiones de inversión, lo que nos indica el indicador es que cuando el indicador se encuentra en un nivel mayor al 70, nos va a decir que el mercado está sobrecomprado, y cuando el indicador está en un nivel inferior al 30, el mercado se encuentra sobrevendido. Este indicador se encuentra en una escala que va entre 0 y 100, es decir, siempre que veamos niveles de RSI mayores al 70, es decir, entre el 70 y el 100%, lo que vamos a decir es que un mercado está sobrecomprado, los precios han subido mucho. Cuando vemos un RSI por debajo del 30, es decir, entre 0 y 30, vamos a decir que el mercado está sobrevendido y por ende vemos que la tendencia bajista ha sido muy fuerte. La recomendación es vender
cuando el oscilador se ubique fuera de la zona de sobrecompra, y comprar cuando el oscilador salga de la zona sobreventa. ¿Eso qué quiere decir? Cuando veamos un mercado que está sobrevendido, es decir, los precios han bajado mucho, lo que se espera es que los precios vayan a corregir hacia el alza una porción de la caída en precios. Esto quiere decir que cuando el RSI esté por debajo del 30 y nuevamente se ubique por encima del 30, entonces va a dar una señal de compra. Por el contrario, si estamos viendo un mercado sobrecomprado donde el índice RSI está ubicado entre el 70, el 80 o el 90, por ejemplo, y nuevamente vuelve a corregir y se ubica por abajo del 70, ahí nos va a dar una recomendación como tal de venta del activo. Como consejo, este indicador es un complemento adicional de las diferentes herramientas de análisis técnico. No necesariamente siempre hay que tomar decisiones utilizando solo este indicador. La idea es que lo puedan complementar con otras herramientas de análisis técnico, ya sea chartista o otros indicadores técnicos. Otro indicador muy importante es el MACD. Sus palabras en inglés es Moving Average Convergence Divergence. En su traducción en español es convergencia o divergencia de un promedio móvil. Como su nombre lo indica, es un indicador que está compuesto por promedios móviles exponenciales y es interesante porque nos ayuda a determinar dos cosas. Uno, nos ayuda a determinar qué tendencia tiene un activo en un mercado y también nos ayuda a emitir posibles señales de cambios de direcciones que pueda tener un valor, ya sea una cotización hacia el alza o hacia la baja. Este indicador está compuesto de tres líneas, entre ellas el MACD, la línea señal y el histograma. ¿Cómo podemos utilizar este indicador para hacer trading o para tomar una decisión de inversión? Cuatro formas. La primera, cuando la línea MACD cruza hacia arriba la línea señal, nos va a dar una señal de compra. Cuando la línea MACD cruza hacia abajo la línea señal, nos va a dar una señal de venta. O cuando el histograma supera hacia arriba el nivel del 0, nos va a indicar que el mercado va a subir o va a tener una tendencia alcista, nos va a dar una señal de compra. Y por el otro lado, cuando el histograma cruza hacia abajo el nivel del 0, nos está indicando que está iniciando una tendencia relativamente bajista y nos está indicando una señal de venta. También hay momentos donde se dan divergencias entre el comportamiento del indicador y el comportamiento de los precios. Cuando se encuentran divergencias es cuando el indicador nos está mostrando, por ejemplo, máximos cada vez mayores, pero los precios nos están mostrando máximos cada vez menores. Esto es una divergencia y cuando se presentan este tipo de divergencias nos están anunciando un posible cambio de tendencia del activo. Todos estos indicadores y todo este tema de análisis chartista y estadístico lo podemos visualizar en el gráfico o el graficador de Bolsa Millonaria, que lo vamos a ver a continuación. En nuestra plataforma de Bolsa Millonaria, acá en este link, en esta parte de análisis técnico, se nos va a desplegar el graficador técnico. La idea es que podamos utilizar este graficador para tomar las decisiones de trading, las decisiones de inversión. A mano izquierda tenemos las diferentes acciones que hacen parte del mercado colombiano, acá hay algunas de ellas. Entre ellas está, por ejemplo, la acción de la bolsa, está la acción de Bancolombia Ordinaria, están las acciones de Ecopetrol, Éxito, ETB o EB, o también tenemos algunos índices, por ejemplo el índice del ICAP, que es nuestro índice Colcap, nuestro índice principal de la bolsa. ¿Cómo pueden utilizar esta plataforma de análisis técnico? En la parte superior podemos ver los diferentes tipos de gráficos que podemos visualizar. Tenemos aquí el gráfico de líneas, como les decíamos, son únicamente los precios de cierre, unión de los precios de cierre. Tenemos el gráfico de barras, que como ven tenemos los cuatro precios, los precios de apertura, mínimo, máximo y cierre, y tenemos los gráficos de velas japonesas, que son los que vamos a utilizar para hacer este tipo de análisis. ¿Qué más podemos hacer en este graficador? Podemos determinar qué temporalidad que queremos tener para las velas. Normalmente la recomendación es que utilicemos velas diarias para hacer nuestro análisis. Si vamos a hacer operaciones intradía, es decir, operaciones donde vamos a comprar y vender muy rápidamente, la recomendación es utilizar velas de temporalidades más bajas, es decir, velas por ejemplo de 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos hasta de una hora, ¿sí? Y si vamos a invertir a largo plazo, la idea es empezar a mirar cuál es la tendencia, por ejemplo, en velas semanales o mensuales. En este caso tenemos un comportamiento, cada vela nos está mostrando qué está pasando en cada día de negociación. En la parte izquierda tenemos un botón, en este botón tenemos todos los indicadores técnicos indicadores técnicos y osciladores que podemos utilizar en análisis técnico. Hay muchos de ellos, entre ellos tenemos por ejemplo el RSI,
que fue el que vimos anteriormente. Tenemos, por ejemplo, el parámetro de 14 periodos, como hemos dicho. Tenemos un parámetro de 30 periodos para mostrar cuándo un mercado está sobrevendido y un parámetro 3 que es el nivel del 70 para determinar cuándo el mercado está sobrecomprado. Vamos a poner un color y vamos a adicionar este indicador. Todos los osciladores sin indicadores técnicos siempre se van a visualizar en la parte inferior del graficador, ¿cierto? Vamos a ver que este nivel del 70 nos va a mostrar cuándo los activos están llegando a niveles sobrecomprados y al nivel del 30 cuándo están en niveles sobrevendidos. Un ejemplo fue aquí en noviembre, diciembre de 2016. ¿Qué pasó? Los precios caen, el indicador me está mostrando que está en zona sobrevendida y nuevamente cuando el indicador vuelve a subir al nivel del 30, aquí en este periodo nos está mostrando una señal de compra. Esta señal de compra nos está indicando que posiblemente los precios van a tener un incremento en la cotización del valor y efectivamente los precios tuvieron un incremento importante. Otro indicador que revisamos fue el MACD. En esta misma cajita donde están los indicadores podemos buscar el indicador. Aquí está, MACD, Moving Average Convergence Divergence. Tenemos los parámetros que son básicos, parámetro de 12 periodos, 26 y 9 periodos, y tenemos las tres líneas que habíamos visto anteriormente. Tenemos una línea que es la MACD, tenemos una línea que es la señal, y tenemos el histograma. Vamos a adicionar el indicador. ¿Qué nos dice el indicador? Puntualmente, uno de los temas más importantes es el histograma, estas barras que estamos viendo actualmente. Cuando el histograma pasa de estar por debajo de la línea 0 a estar por encima, en esta ocasión nos está dando una señal de compra en el mercado. ¿Listo? Cuando el indicador nos está mostrando el histograma que está por encima y pasa a estar por debajo del nivel del 0, nos está dando una señal de venta en el mercado. Esta es una de las principales, digamos que herramientas para el MACD, utilizar los cruces de la línea 0 a través del histograma. ¿Qué otras funcionalidades podemos tener en el graficador? Voy a eliminarlos. Es hacer los gráficos chartistas, como hemos visto anteriormente. Con el clic derecho podemos determinar las tendencias que puede tener un activo. Entonces podemos empezar a trazar líneas de tendencia. En este caso lo que podemos ver en este análisis del Colcap, que está a un año, lo que podemos ver es, por ejemplo, en esta zona, si ponemos un soporte y una resistencia en esta zona, aquí en esta zona, vamos a poner aquí, en esta zona, estamos encontrando una importante resistencia. ¿Qué es una resistencia? Veíamos que el Colcap muchas veces llegaba a este nivel, tocaba el nivel y rebotaba. Tocaba este nivel y rebotaba. Este nivel era más o menos los 1380 puntos. Siempre que llegaba a este nivel, la fuerza vendedora superaba la fuerza compradora. Los precios no podían subir más de acá a este nivel. Esto que ocurrió acá, esto fue más o menos en mayo de 2017, fue lo que denominamos en la presentación la ruptura de una resistencia. ¿Qué pasó en este punto? Tuvimos una vela alcista, dos velas alcistas bastante largas, con volumen importante, que dieron ruptura a un nivel de resistencia que se caracterizaba, 1, porque lo tocó varias veces, 2, porque estuvo permanente en el tiempo, durante varias semanas y hasta varios meses, y se dio una ruptura de un nivel. Esta ruptura me indicó un cambio de tendencia, un movimiento de tendencia alcista, y es lo que hemos visto a lo largo de este año 2017. En 2017 hemos tenido una valorización acumulada más o menos a julio del 9% para el índice Colcap, y esto ha sido un producto de una ruptura de este nivel de resistencia. ¿Qué ha pasado recientemente en el índice? Podemos seguir trazando soportes y resistencias y estamos viendo una dinámica que es la siguiente. Vamos a trazar acá otro nivel que era una resistencia. Si nos damos cuenta, después de esta ruptura los precios llegaron a esta resistencia, volvieron a tocar la resistencia, aquí hubo una especie de ruido, volvió a ingresar y aquí nuevamente esta resistencia que estaba limitando la tendencia alcista nuevamente dio una ruptura hacia el alza, mostrando otra vez tendencia de precios. ¿Qué está pasando actualmente? Estamos teniendo un canal lateral en los precios. Vamos a poner esto un poquito más a más largo plazo para poderlo ver. Estamos viendo una tendencia lateral. Vamos a trazar otro nivel y lo que estamos viendo es que los precios están entre un rango más o menos de los 1460 puntos a un rango que está llegando casi a los 1500 puntos.
Llegó a los 1500, casi a los 1500 puntos y tuvo una resistencia, y lo que estamos viendo es que el índice está fluctuando entre este rango en este corto plazo. ¿Qué vamos a esperar? Vamos a esperar que siga fluctuando en estos rangos para determinar de que si la tendencia alcista continúa, vamos a ver nuevamente una ruptura hacia la alza del índice, que es lo que estamos esperando, pero si las cosas van mal, si los indicadores nos están mostrando después unos movimientos bajistas, lo que vamos a ver es que este canal lateral puede dar una ruptura hacia la baja, pero lo que estamos viendo es que hay fuerza de la tendencia, tenemos una tendencia que es alcista y posiblemente vamos a ver movimientos de precio. Podemos también aplicar acá las líneas de tendencia. Lo que podemos ver es trazar líneas mostrando tendencias. Aquí, por ejemplo, podemos trazar una tendencia que es alcista. Todo esto son tendencias alcistas. Si nos vamos al pasado, así vamos a trazar una tendencia alcista. Nuevamente recuerden, las tendencias alcistas las vamos a determinar de esta manera. Aquí lo vemos. Esto es una especie de casi canal lateral bastante alcista, quizá una ruptura de un canal lateral, ¿sí? Y este ha sido el comportamiento que ha tenido el Colcap en los últimos 2 años. Básicamente una tendencia alcista, tuvimos un canal lateral de varios meses con una ruptura importante en 2017 que nos ha mostrado una tendencia alcista del activo. Este graficador tiene más herramientas, aparte de los indicadores. Tenemos aquí algunos indicadores que están, digamos, a la mano mucho más fácil. Tenemos las SMA, son las medias móviles que se puede trazar de un activo. Por ejemplo, acá vamos a trazar una media móvil de 20 periodos que es de corto plazo, la vamos a hundir. Vamos a poner una media móvil de 40 periodos y vamos a poner una media móvil de 200 periodos. Normalmente la media móvil de corto plazo, que es de 20 periodos, es de corto plazo, la de 40 periodos es de mediano plazo y la de largo plazo es de 200 periodos. ¿Cómo vamos a interpretar estas medias móviles? Básicamente, cuando los precios se ubiquen por encima de las medias móviles, vamos a decir que la tendencia del activo es alcista y que puede seguir siendo alcista. Cuando los precios están por debajo de las medias móviles, vamos a determinar que una tendencia es bajista. Bueno, estos son algunos de las herramientas que tenemos de análisis técnico. Nuevamente hay que seguir profundizando en este tipo de análisis. Hay muchos indicadores técnicos a la mano muy interesantes para poder tomar decisiones de inversión, y nos podemos ver próximamente en otro video. Muchas gracias.